Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón de la Cruz, también conocido como Ramón el Polímata. Y en este día vamos a tratar un tema bien interesante, un tema que ha sido tocado en las diferentes plataformas y de una u otra manera ha provocado muchas reacciones, positivas y negativas, personas a favor y personas en contra. Y en este momento quiero compartir mi reflexión con todos ustedes para aprender de ustedes y juntos, a través del debate, podamos crecer. Y es con relación a que he titulado esta entrega, el negocio de la fe o lo lucrativo que se ha convertido el negocio de la fe. Y digo todo esto porque hemos visto cómo muchos líderes religiosos viven una vida que ningún político, ningún artista, ningún pelotero se da esos estilos de vida. Y nosotros no criticamos que de una manera u otra esos líderes religiosos, a través del trabajo exento de el oficio religioso, a través del trabajo particular, producto de sus carreras profesionales fuera del ministerio, ellos pudieran de una u otra manera vivir esa vida que a través del esfuerzo profesional se la pueden dar. Pero el tema aquí es que cuando nosotros ligamos las organizaciones sin fines de lucro, que en este caso son las iglesias, con el manejo de las finanzas y el manejo de los fondos, hay una línea muy fina que muchas veces tiende a no verse claramente. Y también con relación a que cada vez que nosotros vemos el comportamiento que tenía Jesús, lo que el maestro predicaba y enseñaba es totalmente opuesto a lo que hoy en día vemos en los famosos líderes religiosos, aquellas personas destinadas a guiar el pueblo a través de las reflexiones, producto de la preparación que se han dado y que se ha dedicado a eso. Porque Jesús en muchas ocasiones critica de manera muy enfática esa vida que llevaban los fariseos, una vida de opulencia y que vivían por encima de la media de la sociedad. Y en un pasaje bien interesante, aquí Mateo 23, dice Jesús lo siguiente: entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. Y ahí lo voy a dejar. Es interesante cómo Jesús, de manera directa, frontal, objetiva, sin ningún tipo de paño tibio, les decía a las multitudes de que aquellos líderes religiosos, cuando estaban en el ejercicio del oficio religioso, leyendo la palabra de Dios, que hicieran exactamente lo que ellos estaban leyendo, pero que no imitaran el ejemplo. Y cuando habla del ejemplo, de la vida, del estilo de vida, del diario vivir de los líderes religiosos, porque eso no se alineaba con lo que acababan de leer. Y esto es delicado y hasta peligroso. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es simplemente una extrapolación de aquel entonces a la realidad que nos embarga hoy en día. Esos líderes religiosos, y en este caso voy a mencionar de las tres grandes ramificaciones de la religión cristiana, para no de una manera u otra ustedes lleguen a pensar que nos hemos parcializado. No, vamos a hablar de esos líderes religiosos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, esos líderes religiosos de la Iglesia Ortodoxa, esos líderes religiosos de las iglesias protestantes, que de una u otra manera, salvo escasas excepciones, pero hay las excepciones de líderes religiosos que verdaderamente esa vocación y esa entrega a el servicio de la iglesia es impecable, humanamente hablando.
es impecable y se aplaude en el sentido de que llevan una coherencia entre lo que creen y cómo se comportan. Pero lo que estamos viendo hoy en día de la mayoría es que no es así. Es que la vida de opulencia, el lujo, el qué dirán, la adulación, toda esa parafernaria es lo que ha abrazado a esos líderes y están viviendo una vida que Jesús nunca soñó vivirla cuando estuvo en la tierra. Jamás soñó vivirla. Años luz estaba de vivir esa vida. Entonces es una incoherencia si el maestro por el cual el pensamiento cristiano tiene sentido de ser, no vivía así y criticaba a quienes vivían así, acorde a la época en la que se encontraba, porque hoy los de que nos están dirigiendo tienen una vida que ningún funcionario se la puede dar. Y la pregunta es, ¿de dónde salen esos fondos? Porque si usted se dedica al 100% al ministerio, usted no tiene otro tiempo que no sea dedicarse al ministerio, usted de manera directa se está eh, tomando, alimentando de los fondos del ministerio. Pero esos fondos del ministerio que vienen a través de las diezmos y las ofrendas no es para que usted se dé la vida que usted se está dando, con los lujos que usted se está dando. Que ninguno de los feligreses puede darse ese lujo, esa vida, ni volviendo a nacer 3 veces. Esa es la realidad. Pero hoy en día vemos que es todo lo contrario. Y cuando Jesús habla, otro pasaje interesantísimo, Lucas 12:21, así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día en las iglesias cristianas. Muchos necios usando el título de líderes, creyendo que a través de la acumulación material, a través de la vida de lujos y de la opulencia, creen que se han ganado el cielo. Y lo que están demostrando es que son unos necios, porque lo material llega hoy y se va mañana, llega hoy, es pasajero, es cíclico. Y el cristiano sabe que eventualmente los recursos materiales los usamos para la subsistencia, pero no estamos dependientes de ellos ni estamos esclavos a ellos. Eso se entendía que se sabía, pero lo que estamos viendo hoy en día no es así. Y recientemente, Nuria, una periodista dominicana, se hace la misma pregunta, la inquietante. Nuria funge en este momento como una voz frente a tantas voces que se preguntan porque usted trabaja, usted se dedica, usted tiene sus negocios y sabe lo difícil que es conseguir el dinero. Y la vida que usted tiene no es ni un tercio de la vida que tienen esos grandes líderes religiosos. Entonces, ¿cómo es posible, dice la periodista, donde separamos lo que es la función del ministerio con lo que es usar el ministerio como plataforma para proyectar mi imagen y capitalizar? Y a través de esa capitalización individual, yo, yo beneficiarme de manera particular a costa de los feligreses. A costa de los feligreses. Y es lamentable, pero era esperable. Porque, como hemos sostenido en muchísimas ocasiones, el comportamiento humano tiende a eso. Ahora, nosotros lo que estamos del otro lado, lo que estamos en los asientos que vemos a los líderes, tenemos que cuestionarnos y preguntarnos, pero espérate, ¿cuál es la correlación que hay acá? ¿Por qué Jesús rechazaba estos tipos de vidas y estos líderes religiosos de hoy la abrazan, la promueven y de una manera u otra se la gozan? Y con esto, con lo de Nuria, yo quiero conectarlo con un reportaje que hizo Thor Carlson en Estados Unidos con la misma intención. Y él se pregunta, conjuntamente con el investigador, cómo es posible que esos grandes líderes religiosos tengan yate privado, tengan los mejores vehículos,
vistan con las mejores ropas de marca, usen los mejores perfumes, tengan toda ese séquito que les rodea, toda esa burocracia religiosa que los abraza, y ellos son los únicos que pueden lograr ese nivel o sus descendientes directos y no sale de ese ciclo. Y ellos dicen, pero ven acá, aquí hay una relación interesantísima con cómo se maneja la política, porque la política se maneja de esa misma manera. Y se hacen una pregunta y dicen, las iglesias forman parte de las instituciones sin fines de lucro. Si una institución con fines de lucro promete algo, recolecta un dinero y no hace lo que prometió, una infraestructura, una actividad, eso se le llama fraude. Pero a las iglesias, como son sin fines de lucro, prometen, 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 no hacen nada, no transparentizan los fondos y a eso no se le llama fraude. En ese círculo se le llama simplemente fe, una fe distorsionada, una fe desnaturalizada, eventualmente, pero le llaman fe. Entonces, lo que estamos viendo es que la sociedad civil ha despertado. La sociedad civil está cada día más fijándose en la vida que llevan estos líderes religiosos y lo costosa que es esa vida, porque tanto usted, repito, como yo trabajamos y nos dedicamos a buscar el pan nuestro de cada día, pero sabemos que está bien difícil la situación a nivel global. Entonces, ¿cómo es posible que en medio de una crisis esas personas, esas figuras, vivan una vida como que son exentos de la crisis? Y toda la feligresía, con esfuerzo, con dedicación, con fe, creyendo, depositan sus diezmos y sus ofrendas, y esos individuos dándose una vida que no se la da nadie, que no se la da nadie. Y esa es la llamada de atención que nosotros debemos hacer. No es que estamos diciendo que no hay que asistir a la iglesia, es imperativo que el cristiano asista a la iglesia. De hecho, el cristiano que no asiste a la iglesia hay que revisarlo porque la cristiandad es social y la cristiandad es con carácter de proselitismo y el proselitismo no se hace solo. Cada vez con ustedes se fijan en las escrituras cuando el Señor mandaba, vayan de dos en dos. Entonces, de esa manera es imperativo ir a la iglesia, pero usted tiene que saber a qué iglesia usted está yendo. Usted tiene que saber a qué iglesia usted está asistiendo. Y lo interesante de todo esto, señores, atiendan acá, la relación que le voy a hacer es que, qué coincidencia que esos líderes religiosos que se dan una vida de opulencia, una vida de lujos, son los líderes al 100% que de manera directa apoyan al Estado sionista genocida. Qué casualidad. Qué casualidad que esas personas son los que apoyan al Estado sionista genocida y a todas sus políticas. Y son aquellos que guardan silencio frente a las atrocidades que comete dicho Estado. Usted nunca lo vas a escuchar condenando los ataques que está haciendo el Estado sionista genocida en el sur del Líbano contra la iglesia cristiana, contra la comunidad maronita. Nunca lo va a escuchar. Como tampoco nunca lo va a escuchar condenando los ataques de manera deliberada y sistemática contra los niños en la Palestina histórica, pero específicamente en la Franja de Gaza, donde la ONU ya determinó de que eso era un proyecto, que es un proyecto que busca eliminar, totalmente erradicar a la niñez de Gaza, con el expreso interés de exterminar al pueblo palestino. Entonces, están conectando los puntos que al final todo tiene y apunta a una dirección. Entonces, repetimos, usted debe ir a la iglesia, pero usted tiene que saber a qué iglesia usted asiste. Usted tiene que saber a qué iglesia usted va. Porque, porque si usted no se da cuenta a la iglesia a la cual usted asiste, no solamente va a estar perdiendo el tiempo, sino que también va a formar parte de movimientos sectarios que de manera inconsciente pudiera ser que usted esté en ese círculo apoyando a dichos sectores que son
contrarios al mensaje evangelizador. Aunque usted esté en una iglesia, aunque estén orando, aunque estén haciendo ayuno y silicio, usted estaría formando parte de movimientos que en vez de empujar el evangelio a que se propague, sino que detrás de cámara lo que están haciendo es impidiendo que se propague. Mire lo delicado que es esto. Mire lo delicado que es esto. No decimos que los líderes religiosos tienen que andar de manera eh, indecorosa, tienen que andar sin los elementos necesarios que usted pueda distinguirlo. Pero una cosa es que usted ande bien vestido, usted sea higiénico, usted sea preparado para dichos fines. Y otra cosa es que usted viva en una opulencia que rompa ojos. Porque para nadie es un secreto que en el Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana, donde viven esas figuras religiosas, son apartamentos en torres que cuestan desde 280,000 a $370,000. No importa cuántas veces usted predique al día y cuánta gente vaya a diezmar, los números no dan. Los números no dan para que usted me diga a mí que del sueldo que usted devenga en el oficio de la predicación, usted se logró comprar ese apartamento. Eso es mentira. Sumado a los carros que tienen, la ropa que usan, los relojes que portan, las joyas, la cirugía plástica, toda la estructura estética que dedican, los números no dan. No dan los números. Entonces al final, usted que está diezmando y ofrendando, juntando 3 pesos para pagar el alquiler porque no tienes casa propia, vives alquilado. Y tus líderes religiosos comiendo en los mejores restaurantes, viajando más que el presidente de la República. Y cuando de una manera u otra usted los fondos que usa en obras sociales para la evangelización, ese mes usted decide no darlo a la iglesia, sino darlo en una obra específica, una persona que está padeciendo de una enfermedad terminal, una joven que necesita una asistencia y usted siente de parte de la moral cristiana asistir ese mes a esa persona, a usted lo crucifican. Porque todo el dinero que usted recibe debe ser entregado a la iglesia para que ellos determinen hacia dónde van los fondos. Es lamentable cómo han diluido el mensaje cristiano. Y quiero hacer aquí una aclaración importantísima. Quiero hacer aquí una aclaración importantísima porque esto es vital. Es vital. No podemos confundir en lo que se denomina la cristiandad institucionalizada, religión institucionalizada de la religión espiritual. Cristiandad institucionalizada, cristiandad espiritual. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo que estamos viendo hoy en día y ese desorden que hay es simplemente la cristiandad como institución, donde el ser humano se ha atribuido el poder de modificar ciertas estructuras para el beneficio particular de él y de los suyos. Pero la cristiandad espiritual, el mensaje que compartió el Señor, se mantiene invariable y condena total y absolutamente lo que estamos viendo hoy en día. ¿Por qué lo condena? Bueno, porque la vida que Jesús llevó cuando estaba en la tierra, registrada en las escrituras de manera oficial y registradas en otras fuentes también, que no son de corte religioso, también dan fe y testimonio de que la vida de Jesús era una vida que no abrazó la opulencia y rechazó cada uno de los beneficios que como rabí él podía obtener. Entonces esa es la evidencia más fehaciente que nosotros podemos comparar. Lo que estamos viendo ahora es la institución de la iglesia totalmente que se ha tergiversado, desnaturalizado, contaminado en ejecución. Pero la cristiandad espiritual, el mensaje salvífico incrustado en las Sagradas Escrituras, se mantiene invariable. Y por eso ha perdurado por tanto tiempo.
porque estos millonarios que se hacen millonarios en nombre de la iglesia, lo que están es contaminando la institución de la iglesia, pero no contaminan, nadie puede contaminar la espiritualidad de la cristiandad. No hay forma. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, en ese sentido, nos apena bastante que ciertas figuras, unas más que otras, que sobresalen, hay otras que no sobresalen, pero están en la misma dirección, estén de una manera u otra tergiversando el mensaje y con una vida que no proyecta que se imiten. Entonces lo que vamos es lo siguiente, el versículo que le leí, Mateo 23, que decía el Señor: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, dice el Señor, practiquen y obedezcan todo lo que les digan mientras ellos están leyendo las escrituras. Eso es lo que van a practicar y van a obedecer cuando ellos están leyendo el mensaje bíblico de manera textual. Y dice el Señor, pero no sigan su ejemplo, o sea, no sigan la vida que llevan esas personas. Eso lo dijo el Señor hace 2000 y tantos años. Y eso es lo que hoy nosotros debemos tomar como reflexión. No seguir la vida de ellos. No estoy diciendo que usted no trabaje y no salga ni viaje, sino que esa opulencia no va acorde a la vida cristiana. Usted puede ser millonario, multimillonario en dólares y vivir eventualmente como viven los multimillonarios que tienen tantos dólares. Pero eso no quiere decir que usted va a proyectar esa riqueza, que lo que muestra es, más allá de la espiritualidad que usted pudiera tener y de la fe que tiene en el Señor, sino que simplemente es que su driver, lo que lo conduce a usted es el materialismo estructural en todas sus facetas, en todas sus facetas. Y por desgracia, muchas personas se han dejado comprar ese mensaje. Muchas personas han seguido esa trayectoria y van a seguir alimentando a esos nuevos ricos y ricas. Y ya entienden, nueva vez, por qué la campaña para cancelar y denunciar todas y cada una de nuestras cuentas. Porque nosotros hemos asumido causas que consideramos justas y morales para denunciarlas. Causas para nosotros reflexionar y ustedes puedan también, a través de esa reflexión, compartir sus opiniones y debatir estas situaciones. Porque, porque haciendo un análisis crítico, ninguno de esos comportamientos son cristianos. Así no se comporta un cristiano. Para nada. Para nada. Pero esa es en la época en la cual nosotros estamos viviendo y en la cual nosotros tenemos que, de una manera u otra, aportar nuestro grano de arena para que esos hermanos y hermanas puedan, de una manera u otra, a través de la intervención del Espíritu de Dios, llegar a una reflexión. No es que van a botar sus ropas, no es que van a botar sus relojes, sino que van a vivir una vida acorde al mensaje que están predicando y poder ser nosotros fuentes de conexión con esos hermanos y el Señor. Y a sabiendas, no imitando los malos ejemplos de ellos. Ahí vi unos pastores que ellos mismos decían que uno de sus objetivos de ellos era montarse en un helicóptero y andando en jet privado y montando toda la estructura del lujo, porque vivir el lujo, estar involucrado en lujo, se siente bien. Es la realidad. Si no, si no fuera así, no hubiera tantas personas tratando de llegar a ese punto. Pero lo interesante de esto es que cuando tú buscas eso como centro y último propósito de vida, y cuando llegas ahí te das cuenta que eso no llenó el vacío que aún tienes. El vacío que aún tienes. Y, y por desgracia, muchas personas cuando llegan a ese punto ya ha sido demasiado tarde. Demasiado tarde, porque el tiempo biológico se le ha terminado. Se le ha terminado. Yo me apeno bastante porque son cientos y cientos de feligreses que son usados son utilizados simplemente como fuentes para extraerles sus
recursos. Y esos elementos, tomar esos recursos y vivir a través de esos recursos. Es lamentable, es lamentable. Pero la vida continúa y nosotros seguiremos denunciando todas y cada una de esas situaciones. Señores, esto ha sido todo por esta entrega. Estaremos acá compartiendo con ustedes y esperamos verles en los comentarios. Bye bye.